Muy bien, estamos de vuelta con paridad. Me encanta. ¡Me encanta! Tanta falta la hacía. Eso. Después que nos faltan estrógenos, progesterona, todas esas cosas. Es verdad. Mucha testosterona por ahí. Hormonas dando vueltas. Claro, estamos de vuelta y estamos acompañadas con Catalina Pérez, diputada por el Distrito 3, Antofagasta, ¿verdad? Y toda su región. Para hacer el balance de la cuenta pública, partimos un poco nosotros hablando más bien como de política, justamente, cómo negociar con personas como Moreira, ¿se puede o no se puede? Teníamos esa conversación tempranito, pero ya queremos entrar contigo, Catalina, a hablar ya más de cosas que son más profundas y que se vienen y que necesita el presidente Gabriel Boric para poder llevarlas adelante, una articulación con el Congreso, justamente, ¿no? Se habló por ejemplo, de lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Sabemos que con Michelle Bachelet fue muy difícil. Finalmente terminó bien cercenado ese proyecto, ¿no? O cosas como la condonación del CAE. Van a ser complejas, yo creo, ¿no? Van a ser muy complejas, yo creo que tienen las complejidades más evidentes que la mayoría, la dificultad de conversar con personajes como los que vimos ayer, mencionábamos a Moreira y también antes de entrar al aire, pero también creo que es complejo en términos del escenario político, social, económico que atraviesa el país. Yo de verdad creo que estamos en un momento de inflexión histórica entre un modelo económico, societario, democrático, post-transicional de los 90 en adelante y la pregunta respecto de qué va a constituir esta nueva cancha, este nuevo Chile, este nuevo escenario. Y le corresponde al gobierno del presidente Gabriel Boric establecer un poco los márgenes de la conversación, incluso más allá del propio proyecto político que representa. O sea, yo veo hoy día una derecha sin proyecto político, veo al modelo económico neoliberal que nos gobernó los últimos 30 años en crisis, veo al modelo democrático que se acordó después de la dictadura militar de Pinochet en crisis. Entonces, ¿cuáles son las nuevas reglas de ese juego que se enmarca además en el proceso constituyente, pero que en el fondo es lo que nos va a constituir los siguientes 50 años? Entonces, redefinir esa cancha junto con defender dentro de esa cancha una posición política determinada son dos roles que le corresponden a gobierno, a las coaliciones, al Parlamento, quizás de manera diferenciada a los partidos políticos también, quizás de manera diferenciada, en cuyo ajuste de responsabilidad todavía no nos hemos como acomodado bien, como ajustado bien. Entonces, yo creo que el escenario es muy, muy complejo como política, societariamente hablando, además. Claro. Yo coincido contigo y agrego algo más, porque yo creo que sí hay una agenda de la derecha y la ultraderecha. Y la agenda de ello es que fracase este gobierno y espolonear el proceso constituyente. Ponerle trabas a todo. Y exactamente, y transformarse en unos negacionistas del todo, como bien lo dice la Ale. Entonces eso es altamente peligroso, porque son discursos que permean, y uno tiene que ahí evidenciar las contradicciones. Te pongo un solo ejemplo, ya que estamos hablando de contingencia de actualidad. Frente a la situación de Metrogas, por ejemplo, los abusos que hoy día defiende incluso en una entrevista en Radio Cooperativa Juan Sutil. Lo mandé tempranito el audio. Defendió a Metrogas. Los empresarios se defienden Dios entre mío. ellos. Dijo que no, que... Dijo, Estaba todo bien. dijo, mira, es feo lo que hicieron, pero en realidad ellos cobran un valor tan bajo por su servicio que podrían cobrar más incluso y sería más feo esto todavía. Exacto. ¿Me entiendes o no? No cobran lo suficiente. Claro, o sea, los tipos hicieron algo feíto, pero no son tan malos. Igual son buenos. Podrían ser más estafadores. Están dentro de la legalidad. Podrían ser más estafadores, señores. Porque teníamos los precios del gas más bajos en Sudamérica. Eso fue lo que dijo Juan Sutil. Y en la Constitución, si bien esta cuestión se regula a través de una norma legal, es bien vacua, es poco definitiva, sencillamente permite que este tipo de situaciones, el articulado correspondiente a la colusión en la de 1980. De hecho, permitió la derogación de la pena de cárcel en la ley que colocó por delante Ricardo Lagos en su minuto. La Constitución nueva, la que tengo acá, es más específica con respecto a el tema de la colusión y por supuesto que el trabajo impropio de los empresarios. Y dice que un tipo como Moreira no podría estar... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque la Constitución en efecto no va a resolver el tema de la colusión, pero hay un marco, hay un mandato que obliga al resto de los poderes del Estado a tener un tinglado, a armar un orden jurídico que
tienda a que se cumpla esta orden, este mandato. Por eso que es tan relevante también lo que diga la Constitución a ese respecto. Y acá, constantemente, en ese tipo de detalles, la derecha está colocando tierra, enredando las cosas y confundiendo a la gente. Yo creo que en eso la Constitución innova de una manera espectacular en la regulación incluso a nivel mundial en términos de persecución de la corrupción. Una Constitución que establece la obligación para las instituciones del Estado de perseguir la corrupción, prevenir los fenómenos de corrupción, establece inmediatamente un mandato para que todos y todas los que trabajan en la función pública, pero también desde la mirada de la conformación de las instituciones, deban tener un pronunciamiento al respecto. Y ojo que en esto Chile está bastante atrasado. Nosotros hace apenas 3 años atrás, en una comisión mixta de corrupción, logramos recién, por ejemplo, subir las penas para representantes públicos o para, digamos, autoridades, funcionarios públicos que cometan actos de corrupción vinculados a sus labores. Pero todavía queda mucho que actualizar, incluso en términos del estándar OCDE, en términos de corrupción y todos los fenómenos que van asociados. La colusión, por ejemplo, la evasión tributaria, que también son formas de corromper los principios o los objetivos que tiene un Estado a la hora de ejercer su función. Y cuando el presidente el día de ayer dice, o sea, como en este nuevo país que estamos construyendo, no hay cabida a ninguno de estos fenómenos, y todo un poco, bueno, mirando para el lado, haciéndose los lados, y como fue una escena bien... No, pero fue así. Era como así. Sí. Pegaban el celular. Fue tremendo, fue tremendo. Yo creo que ahí hay algo que con mucha firma, o sea, la corrupción no tiene... el problema de la corrupción es que es un cáncer para la democracia. O sea, cuando tú lo que haces es utilizar los recursos que debiesen estar destinados a las personas en el beneficio, los recursos que deberían estar destinados a lo público, digamos, al beneficio de las personas, a los vecinos. Políticas públicas. Exacto. Claro. Y eso además en términos de municipalidades, ahí tú, Ale, como en tu labor es tremendo. Sí, porque o sea, las corporaciones municipales, por ejemplo, hoy día son cuna de corrupción, por el problema de fiscalización. Vamos a presentar, tenemos cositas, hay novedades con la ministra de Justicia, pero bueno, es un temazo. Yo me alegro mucho que lo haya mencionado el presidente ayer, y yo creo que a propósito de algo que conversábamos recién, yo creo que aquí la derecha tiene cosas que entender, que es que no puede seguir bajo los mismos marcos que ha entendido su desempeño en política. O sea, es ineludible que Chile requiere reformular las reglas del juego, y yo no espero que todos piensen lo mismo que yo, pero sí espero que tengan una propuesta coherente con el nuevo escenario, para al menos tener alguien con quien debatir ideas. O sea, si nadie cree que de repente la derecha tenga que ser o entregarse al socialismo democrático, qué sé yo, pero que al menos comprendan que las ideas neoliberales que defendieron en los 90 no aplican a la fecha, que el modelo democrático que definieron en los 90 no aplica para la fecha, que necesitan establecer un nuevo estándar. Y porque si no, además, el problema, Ale, es que comienzan a surgir estas ideas fascistoides, ¿cachai? Que finalmente es que ese es el peligro. Es porque si no, el discurso se lo agarra Kast, si no, el discurso se lo agarra el fascismo, que no cree en la democracia. Diciendo en un programa que hay que invitar a Zelensky a Chile. ¿Se imagina? ¿De qué estamos hablando? De verdad. O sea, es que te juro que yo lo escuché en la mañana, estuvo en Tolerancia Cero, yo no lo había visto, y uno de estos tuiteros, creo que fue Mr. Wolf, que lo subió. Oye, aguante Mr. Wolf. Aguante, ¿verdad? Porque si no, nos habríamos perdido el... ese, por ejemplo, eso. Rojo Edwards diciendo que como que había que invitar a Zelensky y que la izquierda como que se negaba. Menos mal que Paulsen estaba ahí y le dijo, oye, pero si la izquierda aborrece a Putin, ¿de qué estás hablando? No es de izquierda. Era como así, de verdad que todo se agarraba en la cabeza, así como, ¿de qué está hablando este tipo? Por suerte quedó muy, muy ridículo, digamos, pero... Que de hecho Winter estuvo muy bien. Cuando Winter estuvo fantástico. Te condeno, Putin. Ya, ahí se acabó el tema. Claro, se acabó el tema ya. ¿Quién la condena? Claro, o sea, de verdad. Y ahí la Mónica Rincón dice, tiembla Putin. Y ahí es donde va, al fondo, lo que dice la Cata es como... O sea, el fondo del asunto es, tienen cero proyectos. Se preocupan de puros flecos ridículos. Lesera, por Dios. ¿Quieren que lo escuchemos un poquito para que vean? Es que de verdad es interesante cómo lo dejan como leso. Que lo es, digamos, ¿ya? Está haciendo ahí como peleando, pero es absurdo, es ridículo, ¿qué le pasa a este gallo? Para mi gobierno mejorar la infraestructura deportiva escolar en los colegios. A ver, ahí estaba, se nos fue el audio. Es que estaba hablando Boric con la imagen del Rojo Edwards. Estaban las dos. ¿Qué tienen que ver los colegios con Putin y Zelensky? Claro, y ahora sí. ¿Qué me lo diga? Yo no tengo idea de qué está hablando Rojo. El problema es que esto es muy claro. Con el historial de Rojo, no en su vida, sino con el historial de Rojo en este programa, todo me indica que no debo creerle.
que aquello había ocurrido en esos términos. Entonces, lo que yo quiero plantear, ¿cómo? Sí, pues, porque hoy día dijiste que Boric liberó a los Talcal y a Celestino Córdoba, y no es cierto. No tengo idea de lo que pasó en el Senado y desconfío profundamente de que haya sido tal como lo estás diciendo. Evidentemente que lo que está intentando hacer Rojo Edwards en este programa, que es vincular a Vladimir Putin con Gabriel Boric, no tiene ni pie ni cabeza y no merece la atención de los telespectadores. Por invitar a Zelensky, si que está al lado de Ucrania. Encantado. Entonces, por favor, llama al senador Latorre, que fue el que no permitió que esto se hiciera. Le estoy mandando un WhatsApp a ver si nos alcanza a contestar. Pero solamente quiero dar datos aquí porque hay una cosa bien curiosa. El Partido Comunista en Rusia es oposición. Putin es mucho más conservador que muchos militantes del Partido Republicano, para todos los efectos prácticos, incluyendo la visión favorable del libre mercado. Pero Fernando, a lo que voy, conservador, sea de derecha, lo que sea, no le da permiso para invadir al país del lado. No, por supuesto, eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que estoy diciendo, por favor, es que no hay... Llámelo, y si es que están de acuerdo, yo llamo acá, que lo organicemos, que el presidente Zelensky venga el próximo miércoles y exponga lo que está pasando en Ucrania y que lo apoye. No, pero es que ya esto ya es delirio. ¿Qué es un delirio? Y Zelensky a conversar la cuestión. Vamos a traer a Zelensky. Nosotros también, vamos a hacer todos los intentos, Cata, por invitar la próxima vez que vengas al programa, ya a este estudio, vamos a traer a Zelensky. Oye, qué brutal. Pero qué pobreza Oye, intelectual. hagamos una tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania para que venga Zelensky, por favor. Para que viaje. Y el Rojo Edwards se calle de una vez ya con este asunto. Hagamos una pausa para condenarla. Podríamos hacer una pausa para condenar la violencia también, que también siempre es necesario. Eso. Siempre Oye, vale no. la pena hacerlo. Pero ese nivel es el que empieza a provocarse cuando no hay argumento. Es que es de un grado de pobreza intelectual. Y no lo digo como solamente respecto al señor Rojo, digamos, o de quién. Yo incluso lo digo como en una búsqueda de necesitamos a alguien al frente con quien contrastar ideas. O sea, porque necesitamos algún proyecto con el cual podamos debatir. Alguien coherente. Alguien coherente con quien podamos debatir ideas y sabéis que para allá queremos que se construya Chile. Y digo, por eso yo no en ningún caso pretendo que todos pensemos lo mismo, en ningún caso pretendo que el día de mañana todos se despierten pensando que el presidente Gabriel Boric es el mejor presidente de la historia de este país. En ningún caso. Pero sí espero que la derecha pueda reestructurarse, no en función de la mera oposición o no en función de la mentira constante, sino en función de un proyecto político en un mínimo coherente. Y tienen ejemplos europeos al respecto, tienen ejemplos en la misma Latinoamérica al respecto, tienen ejemplos de dónde sacar algo que puedan hilar de manera coherente en un discurso político de propuesta de modelo económico y democrático. Porque el mensaje que tiene, yo con esto no quiero salirme del tono conciliador que ha marcado este gobierno. Yo hago una invitación también en el marco de lo que el presidente también nos invitaba el día de ayer. O sea, Chile no va a salir adelante si no es con todos y todas. Chile no va a salir adelante si no establecemos una cancha razonable donde todos condenamos el narcotráfico y lo combatimos, donde creemos que los vecinos y vecinas acumulen armas, no es la manera de construir un Chile democrático, donde todos llegamos a ciertos acuerdos básicos donde decimos la corrupción no es permisible, las instituciones públicas, y bueno, y a partir de ahí debatamos ideas, y el gobierno tendrá el rol de ofrecer esa cancha a las ideas y que todas las propuestas sean expresadas de manera legítima, los partidos tendrán otro rol, el Congreso tendrá otro rol, pero bueno, o sea, pongamos la discusión en términos mínimos de razonabilidad, y eso ya no existe. El problema es que uno no puede tener la oposición que uno quiere. Uno puede pedir altura de miras, pero eso no implica que haya un grupo dispuesto a responder con una oposición con esa seriedad y con esa tendencia propositiva. Eso no es la realidad chilena. Entonces, tú empezaste con el análisis de la post-transición, que está en crisis el modelo neoliberal y que está en crisis el sistema político. Sí. Y se busca entonces algo, se necesita más que se busca, urgentemente se necesita, puesto que hay una crisis, algo distinto. Y eso tendría dos elementos. Una parte es que si el modelo económico-social está en crisis, entonces se necesita una versión en términos de política pública distinta, ¿no? Un modelo post-neoliberal, digamos, claro. ¿No? Un modelo que no es de la privatización de los derechos sociales, sino de algún tipo de expansión del rol del Estado, ¿ya? Entonces tenemos el elemento política pública, un modelo post-neoliberal. Pero después también se necesita un modelo de política distinto. Una forma de cumplir con el modelo de política pública basado en otra manera de hacer la política.
Porque uno podría decir del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, que hay una crítica en términos de política pública bastante profunda y que lo que mencionó el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública son cosas bastante buenas en ese sentido. El gobierno está cumpliendo con la primera pata de lo que dijiste, de eso de hablar de un nuevo modelo. Reforma tributaria, reforma de pensiones, que van a ser esas 2 reformas de este año. Trabajo. Mencionó el tema de trabajo, mencionó el Fondo Nacional de Salud, que es algo súper pendiente, que no se pudo hacer. Esos son muchos temas en política pública que no pudieron cumplir en los años de la concertación ni en el gobierno de la nueva mayoría, que ahora están poniendo el enfoque precisamente en esos puntos con una claridad en términos de la política pública. Pero lo que no queda claro es la segunda parte, lo que dice que es eso de la construcción de una nueva política que puede concretar esas cosas. ¿Como de un nuevo modelo democrático? Una nueva forma de hacer política, como podría ser una nueva forma democrática. La nueva constitución, por supuesto que va a enmarcar un poco la discusión. Sí. De hecho, el plebiscito es 4 de septiembre, pero la reforma tributaria es julio y la reforma de pensiones es agosto. Entonces se está igual legislando dentro de un marco que todavía... difuso. Pero también las técnicas para conseguir el apoyo en el Congreso, cuando uno tiene un Senado empatado y un gobierno de 2 coaliciones cuyo apoyo a esto también queda. No me queda claro cuál es el método político para conseguir esas metas súper loables. Yo creo que en esto me declaro parte de los optimistas, los que piensan que incluso desde el frente se puede comprender de que atrincherarse sobre ideas del pasado, lo digo así, como atrincherarse sobre ideas del pasado, no es saludable, no es útil, no es pertinente para el momento político actual que estamos viviendo. O sea, yo soy de las optimistas en términos que creo que incluso la derecha puede llegar a comprender que un nuevo pacto tributario es necesario. O incluso la derecha chilena puede llegar a comprender de que no puede ser que una persona trabaje una jornada completa y no tenga el dinero suficiente para alimentar una familia de 4 personas. No es razonable. El estándar no es razonable. Y yo creo que por eso me declaro parte de las optimistas, porque creo que incluso de parte de quienes piensan que las soluciones son otras, puede haber un ánimo de razonabilidad de, ok, debatamos entonces cuál es el nuevo modelo y no estemos de acuerdo en definitiva en el punto de llegar necesariamente, lleguemos a un acuerdo, a un punto medio, lleguemos a una conversación. Pero creo que es la única, que el optimismo y el trabajo en función de esa mirada es la única puerta que te puede empezar a quedar abierta para avanzar en algo. O sea, contar con que las posiciones no se van a trincherar, sino que va a haber una disposición de diálogo. Considerando que además yo estoy convencida de que el 4 de septiembre vamos a tener un nuevo marco normativo. Entonces, o te ajustas al nuevo marco normativo, a la nueva constitución, bueno, en el fondo te resignas a la marginalidad permanente, porque la nueva constitución te va a empujar necesariamente una modificación que ellos podrán decir, quizás podemos postergar un periodo presidencial, pero no lo van a poder postergar para siempre. O sea, el presidente Boric también lo decía el día de ayer, esto no inicia ni termina con nosotros. Yo creo que el gobierno, una de las grandes funciones que tiene es habilitar un momento de transformación, un periodo político de transformación que probablemente dure 4 gobiernos. Y estamos estableciendo un ciclo histórico nuevo para el país. Entonces, creo que ahí la derecha tiene 2 alternativas en el fondo, claro, como condenarse a la marginalidad del proceso de elaboración política, o bien entender de que puede formar parte del debate público y establecer, por tanto, no desde la trinchera, sino que desde la propuesta, una nueva forma de definición. Admito que mi posición es optimista, lo admito. Sí, porque mayoría no tiene. No. Entonces, ellos sí pueden atrincherarse. No, y también justamente por lo que yo escuchaba a tipos como Sutil. Pero hay 2 tipos, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo, yo no lo había visto esto, a Lili Pérez, sí, que puso, más allá de cualquier ideología política, esta cuenta pública ha sido en un tono claro, elocuente y emotiva. Si se concretan los anuncios, hay esperanza para todos. Sí. Por algo la Lili está fuera del Congreso también. Eso quiere decir, pues es una persona dialogante, pero la tienen en la marginalidad de su sector político, digamos, por aquella razón. Entonces, pero por otro lado, tenemos tipos como Juan Sutil que dicen cosas como esta mañana. Escuchamos, mira. Normativa con este episodio, no más abusos. Yo sé que hay un amparo de la ley en este caso, pero también se le tuerce un poquito la nariz a la normativa con este episodio, o usted dice que está todo en regla. A ver, es que ahí también lamentablemente se cae en los extremos. Quizás a la gente le va a costar entender lo que voy a explicar, pero aparentemente, si tú lo miras así en frío, claro, es feo, es quizás reprochable, y pueden haber muchos adjetivos. ¿Ya? Pero hay elementos que son bien importantes de destacar.
Primero, que todos los estudios y toda la regulación indica que Metrogas compra en las mejores condiciones de mercado que cualquier otro competidor de la industria, y lo que vende, lo vende de acuerdo a las condiciones que establece su contrato. Segundo, esta empresa que aparece siendo tan feo, es una empresa que provee a la industria en general directamente y a Metrogas en particular. Pero si tú miras el balance específico de esa filial, solo el 12% de sus ingresos, solo el 12%, proviene de la gestión que hace y los riesgos que corre para poder mantenerle a Metrogas una tarifa durante 10 años que establece el contrato. Entonces, yo creo que... Ahí están dos tipos de derecha, ¿no? Señor yo- Sutil, empresario, ¿verdad? Defendiendo un abuso sistemático Un abuso al legal. público. Un abuso legal. Mira, yo Un abuso legal. Diciendo que está muy bien. tengo una confesión que hacer. El otro día, hace un par Está de muy meses buena. atrás, me invitaron a presentar un libro de Diego Chalper. ¡No! ¿Sí? Y yo acepté. ¡Ya! Yo acepté. ¡Por acepté. favor, cuéntalo! Y Cuéntalo, llegué y cuéntalo. efectivamente preparé una presentación respecto del libro. Era además un libro que buscaba comparar el como sistema normativo alemán con el chileno en términos de provisión de derechos sociales. Ya. No, un libro muy técnico además. Yo lo conté desde lo ñoña que uno se pone, sí, estaba bien escrito, ¿sabes? Desde lo ñoña que uno se pone a veces de formación profesional, digamos, de la carrera. Me pareció interesante, pero me pareció sobre todo más interesante el debate que al menos yo sentí que Diego Chalper y que parte del auditorio buscaba tener, que era la premisa básicamente que la provisión de derechos sociales o que la preocupación respecto de los derechos sociales no podían dejar fuera una agenda propia de la izquierda. Y que la derecha, o alguna parte de la derecha chilena, tenía una preocupación legítima y yo creo que apropiada para el momento en el que estamos viviendo, respecto de cómo desde una mirada de derecha podías hacerte cargo de la situación social del país y de la provisión de derechos sociales en una conversación entre el modelo público y privado, básicamente. Ahí yo decía, vamos, probablemente tengamos diferencias entre cómo le subimos el volumen a lo público, cómo le subimos el volumen a lo privado, pero ok, conversémoslo. Y me pareció una instancia sumamente relevante en términos de ellos reconociendo la crisis ideológica que tienen y la tensión de cómo en este contexto de evidente precariedad chilena y una promesa neoliberal que nunca llegó, somos capaces de ponernos al frente y decir, ¿sabe qué? Mi propuesta es esta, digamos, o mi mirada es esta. Y eso no digo que sea una posición mayoritaria en la derecha, no digo que además a las figuras que han buscado instalarlos también los han dejado un poco abajo de la alfombra, pero creo que hay al menos un intento. Y yo creo que incluso puede ser leído como un intento conveniente, digamos, de actualizar, mantener el privilegio, pero actualizar la propuesta en términos de que ese privilegio sea razonable para la sociedad. ¿Cachai? Como... Claro. Pero eso tiene que ser coherente. Porque Sí, sí. personajes como el que tú describes también utilizan la impostura Exactamente. para colocar sus puntos de vista. Exactamente. Y una impostura gigante, por ejemplo, ya que estamos reseñando algunos casos, es lo que ocurrió con el proyecto constitucional de Bachelet. Hay testimonio de gente de la UDI, hoy día en el Partido Republicano, de la derecha, de Renevópolis, que encontraban que ese proyecto constitucional era pésimo para el país, definido por ellos. Han pasado del 2017 al 2022 5 años y ahora lo encuentran fantástico. Exacto. Les gustaría volver a ellos y encuentran que este es muy malo. Y el otro, que no ha cambiado una coma, el de Bachelet no ha cambiado una coma porque quedó durmiendo ahí. Ahora es muy bueno. Y hace 5 años era muy malo. conveniencia, es Porque pura viven conveniencia. en la impostura. Esa es la verdad. Tenemos una derecha que no puede defender sus ideas en público. Es así de brutal. Cuando tú no puedes defender tus ideas en público es porque algún problema tienen tus ideas, digamos. O cuando tus mejores argumentos para defender el rechazo de la nueva constitución son las mentiras, es porque, bueno, nos estamos quedando sin argumentos. O peor, cuando tus caras de la derecha, tus rostros de la derecha no pueden ser rostros del rechazo porque están tan deslegitimados incluso para quien hoy día se representa en votar rechazo y tienes que ceder la campaña, ellos dicen de muy buena fe, digamos, pero por conveniencia a la sociedad civil, es porque tu proyecto político tiene un problema radical, tiene un problema de raíz, tus ideas tienen un problema de raíz. Yo de verdad creo que ese es un muy buen... Cuando tú no puedes defender tu idea en público es que realmente tus ideas tienen un conflicto. Entonces, pero por eso, o sea, como, ¿cuál es el desafío Sobre todo entonces? cuando tienes que ¿cachai? mentir. Porque además, si es que la derecha o esa derecha que yo quiero pensar es democrática, no actualiza su posición, o sea, de nuevo, los que crecen son las derechas antidemocráticas. Entonces, por favor, yo aquí en ningún caso, yo solo estoy estableciendo mi posición
posición optimista respecto de que puede que Está eventualmente la derecha, y esa es una forma de dialogar con algunos sectores dentro del Congreso, por ejemplo, para lo que se viene. Pero también puede ser que no. Y también puede ser que en realidad el próximo enfrentamiento que tengamos sea más bien con una derecha fascista fortalecida, con una derecha que no cree en los derechos de las personas, que no cree en la democracia fortalecida y con otras posiciones que varían, digamos, en el amplio arco político. Pero ese también es el riesgo, digamos. Es triste, lo estamos viendo en varios países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, ¿verdad? Esta arremetida conservadora que el otro día estábamos con el Chasca Valenzuela, nos decía, mi hija, por ejemplo, no podría llevar al colegio el libro que yo escribí, porque hablo de 2 papás. Y de aquí no se puede decir gay ahora, ¿no? Imagínate. Es como a ese nivel de estamos también. Entonces, y eso se viene hacia acá, porque tenemos tipo como Rojo Edwards o como Tere Marinovich que se van a hacer como gira con Vox, ¿no? En España. Jimena Lisperger dice, yo los veo en el canal Primitivo, ¿seguirá también? Sí, pues Obvio. seguiremos también con Primitivos, TV, ahí en el sur de Chile. Sumamos. Sumamos, nunca no restamos. Eso. Exactamente. Estamos entonces en Primitivo y Exacto. full de Mundo. Exactamente. Silvana Meneses dice, pucha, que lata la voz de los que sobran, tiene que estar en TVN, dice. Irene Chumay dice, los podré ver en la TV por fin. Y Patricia Falao, buenos días, siempre tan interesante su programa. Insomnio dice, en realidad Gualmapo es muy amplio, deberíamos decir Gulumapo, que como generalmente lo dice Rodrigo. Marisol Soto dice, yo también los veo por YouTube, en mi televisión. Es el único matinal que te informa y no te caga. Ana Carolina Merino dice, seca Catalina Pérez, siempre clara. Elia Acevedo dice, ¿por qué no se van del país? Los antipatriotas deberían comprarse una isla. Ernesto Escalante dice, a trabajar en las comunidades por el apruebo. Alan Sand dice, Sutil defiende los intereses de los demás empresarios. El gas natural es uno de los más caros en Chile. Basta de abusos. Apruebo, nueva constitución. Paola Alfaro dice, a mí me subió de forma impresionante de un mes a otro el valor de Metrogás. Pero es todos los años en este periodo que te suben las cuentas horriblemente. Porque temporada ¿Qué es cierto, alta. Uno Todos gasta los más y años. en temporada alta. Todos los años reclamo y nada. La respuesta es que suben en invierno. Miguel Arevalo dice, los precios más bajos del gas según Sutil, jajaja. Yo aquí en México pago 25 lucas chilenos de gas natural cada 2 meses. Imagínate. Que no la mames, Sutil, dice. François dice, a la derecha les da lo mismo lo que los muestren como corruptos. Patricio Alonso Vega dice, la derecha no necesita hacer mucho, trata de dejarlos conformes y ellos se le tiran al cuello a la primera. Ernesto Escalante dice, ¿cuándo empezará la construcción del tren Valparaíso-Santiago? Ya llegó el alcalde Jorge Chat, con él vamos a conversar sobre ese tema. Esa es mi pregunta para Charp, dice justamente. Cecilia Díaz dice, ¿y el gobierno se querelló contra Metrogas? Hasta ahora no ha estado a la altura, ni siquiera de evitar la violación de los derechos humanos. No ha sido coherente con su discurso. Mireya Casanova dice, en Bolivia es mucho más barato el gas. ¿Todavía creen que el pueblo vive en una burbuja? Estos señores se quedaron ahí en su propia burbuja. Y luego vienen, deja de mentir Rojo Edwards, se ríen, dicen que la paciencia de Vinter es admirable. De hecho, dicen que la Garra Blanca le manda saludos a Rojo Edwards también. Tenemos muchos comentarios, la verdad. Y de hecho subimos nuestra audiencia justamente contigo, Catalina, porque la conversación le interesa a nuestro público. Ya, quizás para cerrar en todo este Me debate... fui, ahí volví. No hay problema. No, quizás para cerrar este debate podría ser interesante volver a este punto de los límites de la nueva política, ¿no? Que se está generando un nuevo marco, se tiene que generar. Dentro de esto, entonces, es interesante que personas como Schalper ceden en términos ideológicos, porque abren a la necesidad de conversar con términos como derechos sociales. Si uno va hace una década, el concepto de derechos sociales no es algo masificado. Con el movimiento estudiantil que da luz al Frente Amplio, con el estallido social, se van masificando, se van viralizando conceptos como derechos sociales y obliga a la derecha a debatir en esos términos. ¿Ya? Hasta ahí compro el argumento del optimismo. Vamos. El tema es que la práctica política es otra cosa. Las instituciones sociales que instancian los derechos, ¿no? Las instituciones del estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Un sistema de pensiones que paga mejor, empiezan a funcionar solamente si tienen el apoyo de la derecha. Pero el apoyo de la derecha no en términos ideológicos, sino en la práctica, en los votos. Una vez creada una institución, siempre pongo el ejemplo del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, que recibió la oposición férrea de la derecha hasta que empezó a funcionar y ahí cambiaron de posición en la práctica.
táctica política. Lo que me cuesta es que esta posición de lo que va a pasar en el Congreso con los votos para esos proyectos. Si para mí, en términos ideológicos, pueden hablar de derechos sociales, pero a la hora de llegar al detalle, ni siquiera está comprometido el voto de la democracia cristiana en esos cambios. Ni siquiera está comprometido. Y por eso yo creo que el mandato que el presidente nos hace ya más en términos de táctica política, ¿no? de la necesidad de diálogo y la responsabilidad que recae sobre, por ejemplo, la bancada Pro Dignidad, sobre la bancada de Socialismo Democrático, en cruzar puentes y establecer una conversación con quienes piensan distinto es fundamental. Pero yo creo que esto no solamente se logra como con buenas obras de diálogo, de conversación, con buena voluntad de parte de todos los sectores, sino que también con un diálogo permanente con la ciudadanía. Y esto no lo digo en términos del cliché de con la gente, no, lo digo en términos concretos de cómo la presión popular, cómo la presión social es capaz de mover la vara cuando un tema pasa de ser de impopular a popular porque tiene el respaldo de la ciudadanía. Y en eso los medios de comunicación muchas veces nos hacen un flaco favor, los medios de comunicación tradicionales, digamos. Y yo creo que ahí la estrategia comunicacional del gobierno tiene que siempre mejorar. Sí. Y esto yo creo que es una preocupación permanente. O sea, la gente tiene que saber cuál es la agenda del gobierno, a quién el gobierno está defendiendo y, ojo, contra quién el gobierno también está defendiendo. Porque aquí hay protagonistas y adversarios como en toda historia. Entonces, en la medida en que no logramos contar cuáles son las ideas en disputa, quiénes son los que están en contra de esas ideas, no logramos establecer y esto no lo digo en términos como de la trinchera del versus a favor, lo digo en términos de contar el relato para efectos de poder también sumar a la ciudadanía en ese efecto de presión hacia la política institucional. Si hay algo que entendió el Frente Amplio cuando institucionaliza su gestión política, es que el divorcio que nos contaron existía durante 30 años entre la sociedad y la política institucional, entre lo político y lo social, no es tal. O sea, tú tienes que ser capaz de construir política institucional de la mano del mundo social. Tienes que ser capaz de utilizar la presión ciudadana no solamente como un elemento de gallito político, sino como un elemento deliberativo. Tienes que ser capaz de entender que la política no se hace solamente desde el Congreso Nacional, que la dirigente de vecinos que está en la calle también hace política todos los días y que es capaz de movilizar a sus vecinos y explicarle a su familia por qué la propuesta de nueva constitución es relevante o por qué la reforma tributaria es relevante, algo que uno es chino mandarín para mucha gente si es que no lo explica. Entonces, creo que ahí hay una preocupación que a mí me complica porque además, insisto, este gobierno tiene esos dos roles. Tiene el rol de defender sus propias ideas, pero además tiene el rol de establecer la nueva cancha de debate por el momento político societario que vivimos más allá de estos 4 años. Entonces, ¿cuál es el marco razonable de conversación? Tiene que establecerlo el gobierno y luego, ¿cuál es la posición política? El programa de gobierno es otra de sus funciones también. Entonces, creo que en ese diálogo permanente tiene mucho de complejo, mucho de definir bien roles y ahí nosotros nos ha costado también como entender cuál es el rol de gobierno, cuál es el rol de las bancadas que estamos atrás de gobierno, pero que tenemos un proyecto político sumamente marcado, digamos, una identidad política sumamente marcada. Representamos a alguien y necesitamos que esa representación dialogue para efectos de la síntesis que luego hace gobierno. ¿Cuál es el rol de los partidos ahí? Hoy ya tienen que fortalecerse las miradas políticas de los partidos, de los movimientos sociales. Entonces, hay una agenda que se está moviendo, hay una cancha que se está redefiniendo, hay propuestas políticas en disputa, pero eso tiene que ser comunicado, explicado, sumando a la gente de mucha mejor manera de cómo lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, a mí me alegró mucho el tono de la cuenta pública de ayer con una hoja de ruta clara en términos de las transformaciones, haciéndose cargo de las urgencias que el país tiene también y que muchas veces nos dicen, digamos, su sector no se hace cargo de la urgencia económica, no se hace cargo de la urgencia en seguridad. O sea, hay propuestas hoy día para hacerse cargo de esas urgencias, pero también hay una mirada de futuro y de responsabilidad histórica en ese futuro muy clara. Y ahí hay una estrategia política que desplegar en términos de ampliar la base político y social de este gobierno y una capacidad de diálogo que tiene que rendir frutos, digamos, en la conversación en el Congreso Nacional. Mira, hay muchos comentarios de nuestro público y quieren que te preguntemos hoy día, pero si lo podemos hacer en otra ocasión, Cata, quieren que conversemos sobre los involucrados en los Plan 9 Papers en Antofagasta. Wow. Oye, eso está brutal. Exactamente. Impresionante. Oye, pero no sé si, o sea, estos son 700 páginas que más encima salieron a la luz en un juicio laboral del alcalde tratando, pero como quiere, a concejales, a dirigentes sindicales. O sea, yo leo esto, uno de los dirigentes sindicales, por ejemplo, trabaja con nosotros, no, es dirigente vecinal, no sindical, trabaja con nosotros en la Diputación. Frases como, o sea, este tipo debiera estar en la cajuela de mi auto, en el maletero del auto. O sea, yo no sé si eso es una amenaza.
si eso es, o sea, Es una ¿cómo amenaza, leo ¿no? yo eso? Claro. O sea, de un alcalde en ejercicio respecto de un dirigente vecinal, o sea, es una cosa que tú decís, como más allá de lo inmoral que es, o sea, lo poco ético, digamos, de la referencia constante en términos peyorativos de la vida personal de concejales con quienes Homofobia comparten todos los también días. ahí. O sea, es terrible. Alcalde Evópolis, digamos, porque si esto pasara en Recoleta, el comunista y el Javo. Por acá no se menciona en la prensa que es de Evópolis este caballero. No, No, pero po. este caballero, yo no tengo tan clara la militancia política, porque se supone Pero que... entró por Grupo Evópolis, te lo puedo confirmar. Ya, se supone que, claro, él dice mucho que es independiente. Yo una vez que fui a hablar con él me contaba cómo había estado cenando con Pedro Lemebel, con Gladys Marín en algún momento, como casi con Se lo olvidó ahora. una persona de izquierda casi, o sea, como, pero, o sea, este nivel, yo de verdad como que me deja perpleja, no sé cómo abordarlo. Es tremendo, o sea, no, es brutal. Entonces brutal. ya, quedemos de acuerdo que la próxima semana nos juntamos de nuevo con Catalina Pérez a Lo conversar desmenuzamos. sobre esto y lo desmenuzamos. Tengo una Me semana para parece. leerme las 700 Eso, yo páginas. también. Ya, perfecto. Porque no sabía tan bien de qué se trataba, así que la dejamos aquí amarradita, Catalina, para que la próxima semana conversemos sobre esto de el plan 9 Papers Eso. que en Antofagasta, ¿verdad? Ha sido un escándalo y debería ser un escándalo nacional. Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Ok. Cata, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Hay mucha gente aquí diciendo Catalina 2026. Preguntan si Hassan puede ser senador. Hablan sobre la alegría que ya viene y que ahora sí viene. Así que hay hartos comentarios de nuestro público. Muchas gracias a ti, Catalina, por estar esta mañana aquí en el estudio de La Voz de los que Sobran. Oye, Vamos a una pausa muy cortita porque entra el alcalde Jorge Charp. Ya volvemos con más de La Voz de los que Sobran. No se vaya, no se vaya, no se vaya. gracias, Un minuto, gracias, un nos minuto. vemos.